Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 11 de febrero de 2018, fiesta de la Virgen de Lourdes, y es el momento a esta hora de comenzar los minutos de información eclesial con el repaso a lo más destacado de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Nos va a llevar hasta las 9 de la mañana, en que llegará como siempre aquí en la cadena COPE la Santa Misa. Este es el programa 1554 que hacemos hoy gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Con el lema Comparte lo que importa, hoy se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Con una invitación a tomar conciencia frente al escándalo de la pobreza y el hambre que sufren 815 millones de personas cada día. La Conferencia Episcopal ha puesto en marcha el proyecto Iglesia en Diálogo para escuchar y acoger las preocupaciones y reflexiones de los jóvenes. El Papa invita a la oración, el ayuno y la limosna en su mensaje para la Cuaresma, que comienza el próximo miércoles de ceniza. Francisco ha pedido a los ciudadanos e instituciones que unan sus fuerzas para garantizar protección y asistencia a las víctimas de la plaga vergonzosa del tráfico de personas. Hoy, en la Jornada del Enfermo, se centra en la necesidad de acompañar a la familia en la enfermedad. La Congregación para las Causas de los Santos aprueba un milagro atribuido a la intercesión del Papa Pablo VI, que abre la puerta a su canonización, que podría celebrarse en octubre. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el lema Comparte lo que importa, hoy se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Con ella se cierra un ciclo de 3 años en el que esta organización eclesial ha trabajado para dar respuesta a las causas y los problemas que provocan el hambre en el mundo, reclamando para ello mayor y más fácil acceso a los alimentos, una producción más sostenible y con propuestas concretas contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Una campaña, la de Manos Unidas, que estos días se ha presentado en las diócesis españolas para recordar a los 815 millones de personas que cada día pasan hambre en el mundo, o la desnutrición infantil crónica que afecta a 155 millones de niños menores de 5 años. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días. Con esta campaña, Manos Unidas se enfrenta al hambre en el mundo una vez más, un problema que, según los últimos datos de la FAO, ha crecido en un 11% en el último año. La presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, señala cuál es el objetivo de la campaña. Asumimos como propia la responsabilidad de fomentar con la sociedad española la conciencia del escándalo del hambre y de la pobreza, y de denunciar las estructuras injustas que los mantienen. A lo largo de este año queremos compartir nuestro mensaje de denuncia y nuestras propuestas, experiencias e iniciativas de cambio para un mundo más justo. No nos basta con compartir una sensibilidad o una preocupación por la situación de pobreza en el mundo, en el que viven cientos de millones de personas. Es necesario pasar a la acción y compartir las posibles soluciones, ideas y prácticas que nos llevan a un cambio en nuestras formas de vivir, en los modos de producción, en los modos de consumo, y que se encuentran en la raíz de muchos de estos problemas. En la presentación también participó Marta María Machaín, es la directora de proyectos de la Fundación Celestina Pérez de Almada, el socio local de Manos Unidas en Paraguay. Allí trabajan con las mujeres campesinas del país guaraní. Nosotros, a principios del año 1990, fuimos convocadas por un grupo de mujeres en el departamento de Caguazú, distante a 140 kilómetros de la capital. Allí llegamos invitadas por unas líderes y nos encontramos cara a cara con mujeres pobres, solas, en hogares sin padres, como sentenciadas por la vida, ¿no? El rostro de esta campaña también es el de Juan Pablo López Mendía. Este misionero español de La Rioja ha pasado los últimos 21 años en Benín, en África. Ha estado luchando contra el hambre y contra todo lo que lo provoca. Lo ha contado en el Espejo de COPE. Comer no se puede repetir, los chavales comen muy poco. Cuando llegué yo no había ni dispensarios, ni escuelas, fenómenos como la ablación del clítoris, de las mujeres, no tener acta de nacimiento, no hay alfabetización y luego todo lo que es problema de agua. Es que va todo unido. La campaña contra el hambre no es física de tener macarrones para comer. Aunque poco a poco algunos de los problemas se van solucionando. Por eso esta campaña de Manos Unidas nos invita a compartir lo que importa para llevar la prosperidad a los países en los que esta organización eclesial desarrolla sus proyectos.
La Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural ha celebrado unas jornadas de estudio e información sobre patrimonio cultural de la Iglesia y marco legislativo estatal y autonómico. En esta ocasión han analizado la seguridad y la protección desde la teoría y la práctica de los edificios de la Iglesia, así como las novedades legislativas que afectan a esta cuestión. Por otra parte, las jornadas de delegados diocesanos de enseñanza celebradas esta semana en Madrid han tratado, entre otros asuntos, la situación de los colegios cuya titularidad es de las diócesis y la posibilidad de crear una federación nacional que les integre para unificar criterios y defender sus intereses. José Miguel García Pérez es el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Aparte de las cuestiones de la falta de libertad, que a mí me parece que son las más graves, las amenazas de la falta de libertad que se ciernen en nuestra sociedad, que se manifiestan de distintas maneras, en una lucha contra los colegios concertados y en un intento de querer proponer a la opinión pública que los colegios concertados en un momento dado se admitieron como subsidiarios a la educación estatal, pero que la única educación válida es la estatal, que me parece muy grave, porque no es verdad, pero luego también muchas veces está esta exaltación enorme de lo que son las tecnologías, por el amor de Dios, van muy bien, pero no caemos en la cuenta de que no son los instrumentos lo que educan, sino hay que educar a la persona. Con el Sínodo de los Jóvenes en el horizonte, la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha el proyecto Iglesia en Diálogo para escuchar y acoger las preocupaciones y reflexiones de los jóvenes. El responsable del Departamento de Juventud es Raúl Tinajero. Tiene una primera parte que es evidentemente la invitación, la convocatoria, que lo hacen pues a través de los medios normales de redes sociales, etcétera, pero sobre todo por el tú a tú. El segundo paso es, una vez que va a comenzar Iglesia en Diálogo, la acogida, una acogida calurosa, cercana, en un lugar donde ellos puedan estar a gusto. El moderador les presenta un poco lo que vamos a hacer, se pone un vídeo que abre un poco el debate, el diálogo, y a partir de ese momento comienza el debate, el diálogo, el compartir, el escucharse unos a otros sobre los temas que vamos planteando. El moderador va llevando el ritmo, es durante 1 hora y media, y se van recogiendo todas las aportaciones. Una vez que finalice ese diálogo, se escucha, se compartir, nos despedimos, nos volvemos a invitar para la próxima vez que pueda haber Iglesia en Diálogo y nada más. Con el lema Acompañar a la familia, hoy en la fiesta de la Virgen de Lourdes se celebra el Día Mundial del Enfermo, que en esta ocasión quiere llamar la atención sobre el importante papel de las familias en la atención a los enfermos, así como las necesidades que surgen y las formas de poder ayudarlas en un papel que es insustituible. Mientras tanto, el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia celebra el 160 aniversario de las apariciones de la Virgen. Corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días. Buenos días. El monasterio de Lourdes celebra hoy el 160 aniversario de la primera aparición de la Virgen a Bernadette Soubirous en la gruta Massabielle. Los actos comienzan con una misa internacional en la Basílica de San Pío X en presencia del cardenal Baldisseri, secretario del Sínodo de los Obispos, a la que asistirán los numerosos peregrinos que cada año acoge el santuario en torno a esta fiesta, que este año ha estado precedida por la celebración de un coloquio sobre la transmisión de la esperanza a los jóvenes. Coincidiendo con este día se celebra la 26 Jornada Mundial del Enfermo, instituida por Juan Pablo II, y otro momento clave del día será por ello la unción de enfermos y bendición del Santo Sacramento, presididas por el obispo de Tarbes y Lourdes, Nicolas Bourrouet. Como Bernadette de Soubirous solía acudir a la gruta con una vela en la mano y millones de peregrinos han imitado este gesto a lo largo de los tiempos, el rector del santuario, André Caps, ha invitado a todo el mundo a encender hoy una vela pensando en las personas cercanas a cada uno que están enfermos o padecen algún dolor. Con esta noticia de la vecina Francia nos adentramos ya en la información internacional de estas jornadas y lo hacemos en primer lugar en el Vaticano, donde el martes se hizo público el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que comienza dentro de 3 días y que contó en su presentación mundial con la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días. Buenos días. Asegura el Papa en el mensaje que los falsos profetas son como encantadores de serpientes que se manifiestan en forma de los placeres momentáneos, del lucro, la droga, la vanidad, que tantas veces se convierten en violencia contra los más indefensos. Francisco nos previene de forma especial en el texto contra la vanidad y la seducción de las cosas pasajeras, que no llevan a la felicidad y nos llevan a ver como enemigos a los más desfavorecidos, tal como nos recuerda la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró. Estos son los territorios donde la doctrina social de la Iglesia nos demanda una opción por los más desfavorecidos. Destacaría el drama de la movilidad humana, el escándalo de la trata de personas, la necesidad del cuidado de la creación
La lacra contra la violencia contra las mujeres, los ancianos, los niños y las minorías religiosas, la precariedad laboral y la falta de los recursos mínimos para muchas personas. Y para combatirlo, la Cuaresma, recuerda el Papa en el mensaje, nos ofrece 3 medicinas: la oración, la limosna y el ayuno, prácticas que Francisco hace extensivas y anima a compartir a los no cristianos. Como consejo pastoral, Francisco sugiere participar en la campaña 24 horas para el Señor los próximos días 9 y 10 de marzo, una iniciativa para ayudar a vivir la Cuaresma reconciliándonos con Dios a través del sacramento de la penitencia. Francisco ha pedido a ciudadanos e instituciones que unan sus fuerzas para garantizar protección y asistencia a las víctimas de la plaga vergonzosa del tráfico de personas. El jueves, en la fiesta de Santa Josefina a Vaquita, se celebró la jornada de oración contra la trata, que ha reunido también en torno a esta fecha al grupo de expertos del Grupo Santa Marta, creado por el Papa para combatir esta lacra de nuestro tiempo. Cuéntanos, Eva. Sí, es la 5ª ocasión en la que se celebra esta conferencia internacional organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias, que ha reunido a líderes del mundo y de la Iglesia que trabajan activamente en este terreno con el objetivo de erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas. Durante la audiencia, al final del encuentro, el Papa agradeció a los participantes todos los esfuerzos realizados para llevar el bálsamo de la misericordia divina a los que sufren y les animó a implicarse en la ayuda a las víctimas, un trabajo que conoce de primera mano Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal Argentina. Este logro del Grupo Santa Marta, ¿qué logró? Logró la unión. La trata no es un problema de la Iglesia ni de la policía, sino el problema de todos. Y importante, ya hablando de la pobreza, es importante que es un problema de los gobiernos. Porque si estos chicos y estas chicas no tienen posibilidad de desarrollarse en un trabajo digno, cuando llegan acá entran en juego las organizaciones criminales. Hay que destacar que esta alianza internacional entre jefes de policía y distintas entidades de la Iglesia de todo el mundo surgió bajo la inspiración del Papa Francisco. Y en esta edición se ha dedicado gran parte de las sesiones a poner en común las iniciativas que en todos los países se están realizando para combatir esta lacra, subrayando la necesidad de encontrar un marco legal sólido para poder trabajar con mayor eficacia. Sobre la situación de la trata en España nos habla la responsable de este departamento en la Conferencia Episcopal Española, Marifran Sánchez. Las víctimas son la mayoría mujeres, todas provienen de otros países y está estrechamente ligado a los flujos migratorios. La mayoría de las mujeres, hombres víctimas de la trata proceden de países, yo no diría en vías de desarrollo, sino países muy empobrecidos, países con serias dificultades y su deseo de salir adelante, su necesidad de salir de sus lugares de origen, les empuja a iniciar un trayecto migratorio en el que se encuentran con los tratantes, con mafias que se aprovechan de esa vulnerabilidad y acaban siendo víctimas de un delito gravísimo y, como el Papa lo denomina, de lesa humanidad. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Un matrimonio anónimo deja en Barcelona una herencia de 1,5 millones de euros para la lucha contra el cáncer y la metástasis. Y está considerado como uno de los investigadores en cáncer más importantes a nivel mundial, Antonio. Vamos a hablar de este matrimonio mecenas. Pues un aporte importante y un empujoncito muy serio. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray. Está pasando. Estás en COPE. Viaja a través del tiempo. Un drama sacro lírico de 1550. La Visitatio Sepulcri. El cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, compone la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Domingo 18 de febrero. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Seguimos con más temas de actualidad en el Vaticano. Les contamos también la participación de la Santa Sede en los Juegos Olímpicos y la posibilidad de una pronta canonización del Papa Pablo VI. Podría tener lugar en octubre, coincidiendo con el Sínodo de Obispos, tras la aprobación por la Congregación de las Causas de los Santos del milagro atribuido a su intercesión. Cuéntanos, Eva. Sí, efectivamente, tan solo falta la firma del Papa Francisco para que ya se pueda fijar la fecha definitiva de la canonización. El milagro, aprobado por unanimidad, encierra una preciosa historia de vida porque tiene como protagonista a Amanda, un bebé neonato con muchas dificultades de sobrevivir tras un parto prematuro. En el 5º mes de embarazo, la madre corría el riesgo de abortar por una patología desconocida. El mismo día de la beatificación de Pablo VI, ella le pidió por su hija y contra todo
todo pronóstico, Amanda nació sin problemas de salud. Como fecha para la canonización se baraja uno de los domingos de octubre, concretamente el 21. El Papa Francisco siente gran afinidad y cariño por el beato Pablo VI, que llevó a término el Concilio Ecuménico Vaticano II y al que ha nombrado en numerosas ocasiones. Y efectivamente resulta muy significativo que una delegación del Vaticano haya sido invitada a participar por primera vez en la inauguración de unos Juegos Olímpicos de invierno. Se trata de un acontecimiento histórico, ya que nunca hasta el momento la Santa Sede había estado presente en las reuniones previas del Comité Olímpico Internacional. Supone, por lo tanto, un paso adelante en lo que puede suponer una colaboración entre la Santa Sede y el Comité Olímpico Internacional, a pesar de que en este momento no esté prevista la participación de atletas que representen a la Ciudad del Vaticano en las competiciones olímpicas. Gracias, Eva. Y hablamos también de otro papa, el Papa emérito Benedicto XVI, que ha enviado una carta al diario italiano Corriere della Sera en la que responde a quienes se han interesado por su estado de salud, a punto de cumplir el próximo mes de abril los 91 años. Es este el tema para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Sobre el estado de salud de Joseph Ratzinger han menudeado en los últimos tiempos muchos rumores y alarmas, por fortuna desmentidas. Acaban de reactivarse las alertas porque el Papa emérito ha publicado una carta en el Corriere della Sera en la que afirma que en el lento declive de las fuerzas físicas estoy en peregrinación hacia la casa del Padre, se entiende. No es habitual, en efecto, que alguien que ha tenido en sus manos el timón de la Iglesia se permita este tipo de confidencias, especialmente tratándose de una personalidad tan reservada como Benedicto XVI. Pero verse rodeado, como dice en la carta, de un amor y bondad que nunca hubiera podido imaginar en esta última parte del camino, le permite desahogarse con mayor libertad. Sería equivocado, en mi opinión, deducir, sin embargo, que estamos ante su muerte inminente. Ratzinger cumplirá 91 años dentro de 2 meses y la vejez es su única enfermedad, al menos que se sepa. Tiene las habituales dificultades motoras propias de su edad, pero su cabeza funciona perfectamente. Su existencia casi monacal está sobre todo dedicada a la oración. Dominus conserve teum, que el Señor nos lo conserve, para bien de su Iglesia a la que ha servido con fidelidad y total entrega. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. 3 sacerdotes han escrito una carta al presidente cubano Raúl Castro sobre la realidad política y social que se vive en aquella isla caribeña. Con uno de ellos, a su paso por Madrid, camino de Roma, ha hablado nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. El padre Castor José Álvarez lleva 16 años como sacerdote. Pertenece a una parroquia de Camagüey, la ciudad donde nació. Junto a otros 2 sacerdotes cubanos ha dirigido una carta a Raúl Castro porque ven cómo sus compatriotas están al límite de la desesperación, sin suficiente para sobrevivir. Vemos a la gente pues desanimada y además empeñada en la búsqueda de la comida, del alimento, de lo esencial, que a veces se hace difícil. Estas carencias las percibe en la calle, a diario. Yo reconozco que es jueves por la cola de los ancianos, fundamentalmente esperando que abra la farmacia, porque los jueves pues sitúan medicinas y entonces están buscando comprarlas, poderlas adquirir. Asegura este sacerdote cubano de 46 años que la Iglesia en Cuba tiene un espacio amplio, pero con límites. Por ejemplo, no podemos tener la libertad de construir templos nuevos, tenemos las escuelas cerradas. El padre Castor José Álvarez ha querido ir a Roma para informar al Vaticano de cómo están las cosas en su país. Dice que espera que cuando vuelva a casa las autoridades cubanas no tomen represalias contra él. Uno se prepara para cualquier cosa, pero pues lo que quisiéramos es que no hubiera ninguna. Ojalá, es lo que uno quisiera, que no lo hicieran, pero bueno, nosotros nos preparamos y lo importante es hacer aquello que es bueno, que pensamos que es necesario. Sus planes son regresar a Cuba la próxima semana. 2 sacerdotes de 39 y 37 años fueron asesinados el pasado fin de semana en México, con lo que son ya 21 los religiosos asesinados en el país desde 2012, en los últimos 5 años. Corresponsal María Berza.
El asesinato de 2 sacerdotes esta semana ha vuelto a poner a Salvador Rangel, obispo de la diócesis más violenta del ya violento estado de Guerrero, bajo los focos por afirmaciones como esta. Yo siempre he hablado del diálogo, abiertamente lo he dicho. Yo he dialogado con los capos, los jefes de estos grupos, para que cuiden a los sacerdotes, a las religiosas, a los seminaristas. Las autoridades son críticas con esta postura y las relaciones con la diócesis se tensaron esta semana después de que el fiscal del Estado quisiera vincular a uno de los padres fallecidos con el narcotráfico. Rangel negó tajantemente estas acusaciones, pero advirtió que por delante queda un año electoral muy difícil, aunque también una gran oportunidad. Tenemos una gran arma que es el voto, que yo creo que no nos podemos ir por un partido, sino más bien buscar personas que nos quieran ayudar y que estén de acuerdo en la doctrina social de la Iglesia. No obstante, asegura que si alguien le llama para negociar con los delincuentes y que baje la violencia, sin duda lo hará, porque lo más importante para los mexicanos ahora es pacificar todo el país. El Ministerio de Turismo de Israel ha destacado el notable incremento de peregrinos a Tierra Santa durante el pasado mes de enero respecto al año anterior. Recordamos que tanto el administrador apostólico del Patriarcado Latino, Monseñor Pishabala, como el custodio de Tierra Santa, Francesco Patton, hicieron en diciembre un llamamiento a no tener miedo a peregrinar a los santos lugares. Pero no todas son buenas noticias, porque la Alcaldía de Jerusalén solicita nuevos impuestos a las iglesias. Corresponsal Daniel Blumenthal. Las diversas corrientes cristianas tienen en Jerusalén propiedades históricas, iglesias, predios y dependencias por valores multimillonarios, y una nueva exigencia impositiva de la Alcaldía de Jerusalén provoca un gran enojo entre los religiosos. La Administración Municipal de Jerusalén exige el pago de impuestos municipales moratorios y presentes por el monto de más de 150 millones de euros, 650 millones de shekel. Los jefes de las iglesias cristianas dicen que la demanda viola acuerdos internacionales cumplidos durante decenas de años, pero la alcaldía aclara que no se trata de impuestos a iglesias y recintos de plegarias, sino a oficinas, escuelas, terrenos desocupados y otras dependencias, no solo de las iglesias, sino también de las Naciones Unidas. En total, 887 propiedades que no son usadas para rezar. Las autoridades de Jerusalén ya han congelado cuentas bancarias por orden judicial, entre ellas por 2,5 millones de euros de la Iglesia Católica, más de 1,5 millones de euros de la Iglesia Anglicana y 500,000 de la Iglesia Armenia. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura comiendo pizza en Roma. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Viaja a través del tiempo. Un drama sacro lírico de 1550. La Visitatio Sepulcri. El cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, compone la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Domingo 18 de febrero. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos adentramos ahora en otras informaciones de la actualidad aquí en España. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha celebrado con una Eucaristía concelebrada en la Catedral Compostelana por numerosos obispos y sacerdotes los 25 años, las bodas de plata de su ordenación episcopal. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días. Buenos días. La Iglesia Compostelana rindió un doble homenaje a Monseñor Barrio, primero en una Eucaristía y después con un acto festivo que destacó sobre todo la cercanía de su arzobispo. Un compañero de seminario hizo una semblanza del joven bromista y buen jugador de fútbol que fue Julián Barrio. Que el santo apóstol Santiago me perdone si digo que el fútbol español perdió un magnífico mediocentro. Después, a través de un vídeo, familiares y colaboradores acercaron al don Julián Barrio, cariñoso, trabajador incansable y entregado a los demás. Él lo agradecía con humildad. Todo lo que hay de bueno, a Dios se le debe. Y todo lo que haya de malo, el responsable soy yo. Yo creo que estas palabras del maestro Mateo reflejan en este momento mis sentimientos.
En los actos participaron todos los obispos gallegos y los cardenales Blázquez y Rouco Varela. Este último fue hace 25 años el encargado de ordenarlo obispo. Con motivo de la efemérides se han editado 2 libros, uno con textos pastorales de Monseñor Barrio y otro con colaboraciones de prelados y laicos, en parte sobre la figura del arzobispo de Santiago, pero también de temática jacobea y teológica. Monseñor Barrio concluía el acto con un ahora a seguir peregrinando. En Salamanca, la Universidad Pontificia ha dado a conocer algunas novedades en su propuesta educativa para el próximo curso, que nos detalla desde COPE Salamanca Verónica Martín. Buenos días. Buenos días. Una vez conseguida la renovación de 13 títulos de grado más 3 eclesiales que actualmente cursan unos 7.000 estudiantes, la Universidad Pontificia de Salamanca trabaja ya en implantar en el edificio que la Fundación Pablo VI tiene en Madrid 2 nuevos grados de 4 años. Así lo confirma la rectora Miriam de las Mercedes Cortés. Está en marcha la implantación, lo que pasa es que están todavía siguiendo los correspondientes también procesos de calidad. 2 nuevos grados que queremos implantar en el campus de la Universidad Pontificia en Madrid, en una facultad, es la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, donde desarrollaremos en un futuro próximo 2 nuevos grados. Uno sería el grado en Seguros y Finanzas y otro el grado en Marketing y Comunicación, que ya se imparte aquí en el campus de Salamanca, en la Facultad de Comunicación. La función social de la entidad académica se materializa en servicios orientados a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general, como la asistencia psicológica sanitaria o el Centro de Simulación Clínica Avanzada, el más moderno de toda España, que impartirá talleres para que las personas discapacitadas aprendan a perder el miedo a los hospitales. Y en Ávila se ha presentado un concurso escolar sobre Santa Teresa de Jesús que invita a los alumnos a responder a la pregunta ¿quién es Santa Teresa para ti?, dentro de las actividades organizadas para la celebración del año jubilar teresiano. COPE Ávila, Beatriz García. ¿Quién es Santa Teresa para ti? Este es el título del concurso puesto en marcha por la Diócesis de Ávila en el marco del año jubilar teresiano y que está destinado a escolares de entre 8 y 13 años de la provincia que darán su visión más particular de Teresa de Jesús. Ausi Rueda, directora de comunicación del Obispado de Ávila. Uno de los aspectos de Teresa de Jesús, el que más les impacte, el que más les llame la atención, el que más les guste, ¿no? Teresa escritora, Teresa fundadora, Teresa amiga de Jesús, Teresa mujer emprendedora. Bueno, pues cada uno se fijará en un aspecto y lo puede plasmar en un trabajo. Los trabajos hemos querido dar la mayor libertad posible para que sea la imaginación de los niños la que hable por ellos, ¿no? Y no coartar un poco la creatividad de cada uno. Los trabajos presentados podrán ser desde dibujos, textos o collage hasta cualquier manualidad que a los alumnos se les ocurra, con el objetivo de dar rienda suelta a la imaginación de los niños de la forma más libre posible. Todos ellos deberán ir acompañados de un breve texto en el que expliquen el significado de lo que quieran trasladar. El plazo máximo para su presentación es hasta el 5 de marzo. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia de este domingo 11 de febrero de 2018, fiesta de la Virgen de Lourdes, también jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.